Sí, ciertamente es un gozo para mí Yes. el compartir la palabra de Dios. Amen. Al leer el libro de Deuteronomio, diría por primera vez, encuentro joyas, ayuda para nosotros, para nuestra edificación espiritual, y quiero compartir a mis hermanos lo que he descubierto y la edificación que ha sido para mí compartirla con mis queridos hermanos. Amen. Entonces estaremos estudiando acerca del libro de Deuteronomio. Hemos visto de la escritura bíblica, Deuteronomio capítulo 30, y allí está en sí una cita que le da un significado al libro de Deuteronomio tan profundo que pronto vamos a ver. Pero comenzamos primero vamos a leer textos, especialmente, claro, del libro de Deuteronomio, para ver así entonces estas lecciones que nos trae el libro de Deuteronomio. Hablando acerca del libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio está compuesto de discursos de Moisés. Moisés, estando en la tierra de Moab, tiene discursos antes de su partida, es decir, de su muerte. Dios le había dicho a él de que por causa de su pecado no iba a entrar en la tierra de Canaán. Entonces, pues, le dice de que reúna al pueblo y que entonces resuma la ley. Entonces, lo que tenemos en el libro de Deuteronomio es un resumen de la ley de Dios. Vemos también una segunda copia escrita de los 10 mandamientos, pequeñas alteraciones, las cuales, en vez de quitar, profundizan el significado de los mandamientos que así son. Entonces, hermanos, vamos a ver Deuteronomio, comenzando con el capítulo 28, versículo 1. Moisés, deseoso de que el pueblo de Israel, una vez ido, cumplan con el propósito que Dios tiene para con ellos. Gloria a Dios de su condescendencia para con sus hijos, con los seres humanos, en que habló con Moisés cara a cara. Moisés entonces tiene revelaciones para nosotros que son muy profundas de parte de Dios mismo. Y entonces vuelca su anhelo el deseo de que su pueblo sea obediente y así cumpla con la voluntad de Dios, reciba todas las bendiciones que Dios anhela darle, en esencia su presencia, y así entonces cumplir el propósito de Dios. Dijimos Deuteronomio capítulo 28, versículo 11. Vamos a ver entonces este versículo. Y dice así, Moisés hablando al pueblo de Israel todos reunidos. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Disculpe, 28, ¿cuánto? Esto es Deuteronomio 28, versículo 1. Ah, 1. Okay. Sí, es que dijiste 11. Se iba a decir 11. No, Oh, no. sí dijo 11, pero sí dijo, Okay, bueno, sí, ya primero había hecho 1. Sí, 28, 11. Aquí vemos, muy importante, vamos a anotar palabras claves en el libro de Deuteronomio que nos van a ayudar a descifrar, a ver, interpretar la profundidad, más la profundidad de este libro, sí, de la Biblia y de la persona, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice aquí, escuchar su voz. Esta parte lo queremos recordar, que el versículo menciona de escuchar la voz de Dios. Ahora, diligentemente, ¿qué significa la palabra diligentemente? sin no fallar, básicamente. ¿Ok? No fallar. Cuando estamos Cuando se te escuchando... pide algo. ¿Cuándo qué? Cuando se te pide algo para hacer, que no falle, que sea diligente. Exacto. Para que uno no falle cuando se le pide algo, uno debe estar seguro de que entendió lo que se le dijo. Para poder entender es necesario prestar atención. No ser un oidor olvidadizo, por ejemplo, dice en la carta de Santiago. ¿Okay? Comenzamos entonces con ese texto. Vamos ahora a ver Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 6. En Deuteronomio encontramos más o menos
como 4 discursos de parte de Moisés. ¿Deuteronomio? Este va a ser Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 6. Y de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os mando hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y para que entréis y toméis posesión de la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Aquí vemos de que como condición para que ellos, y queremos nombrar cuáles son las bendiciones que conseguirían al tener el mandamiento por obra. Entonces vemos que dice que van a vivir, van a ser multiplicados. ¿Qué quiere decir multiplicados? Exacto, quiere decir que van a tener hijos, y para que entréis y toméis posesión de la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres. Siempre recordemos, hermanos, de que cuando vemos en la historia de Pentateuco, la ida de Israel desde Egipto a Canaán, tenemos en una miniatura la ida o el éxodo de el pueblo de Dios a la Canaán celestial. Es decir, de que apliquemos lo que dice el texto para que también lleguemos a la Canaán celestial. ¿Okay? Seguimos con la lectura. Dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, y si guardarías sus mandamientos o no. Moisés hace referencia muchas veces a cómo el Señor, Dios Jehová, ha tratado con su pueblo israelita para para decir argumentos, para decir razones y aún demandas por las cuales Dios se merece que uno decida obedecerle. Dice aquí de que Dios está interesado de ver lo que hay en nuestro corazón. Es decir, que hay veces que lo podemos encontrar en pruebas, donde sería entonces revelado lo que el corazón tiene por sí. Una de ellas, como conocemos muy bien, es la ley dominical. ¿Okay? Leemos más adelante, dice: Él te humilló, hablando de la historia de Israel, y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte, de texto lo debemos saber todos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Sí, eso lo dijo Jesús. Correcto. Vemos, y muy interesante, hermanos, de que las 3 citas que usa Jesús en las tentaciones, todas tomadas del libro de Deuteronomio. Impresionante. ¿Sí? Aquí está una de ellas. Vimos de que el texto de 28:1 dice: si escucháis la voz de Jehová diligentemente. Aquí también nos dice de que el hombre vive de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Eh? Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te corrige Jehová tu Dios. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y teniendo temor de él. Es hermosísimo ver cómo describe aquí la palabra de Dios la relación que hay entre Israel y entre Dios. ¿Qué relación dice aquí el versículo 5? Como alguien que corrige a su hijo. A su hijo, sí. Esto es Deuteronomio 8:5. La relación que hay entre Israel, ahora el Israel espiritual, es la de padre e hijo. Como Dios trató a los israelitas, podemos ver y aprender de la disciplina también, de que su deseo no es hacer daño, sino corregir. Es decir, de que Él desea que se viva. Y vamos a ver entonces más acerca de lo que nos revela Deuteronomio, acerca de las condiciones de la vida
que también está aquí, en este mismo libro. ¿Sí? Dice el versículo 6, guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y teniendo temor de él. El Señor está en una manera de ser en la cual Él sabe la diferencia que hay entre criatura y creador. Y es grande la paciencia de Dios en que al ver a sus criaturas conociendo su propio poder, que no tienen temor de Él. Entonces es algo indignante para Dios de que la criatura no tenga temor de Él, sabiendo el gran poder que tiene. Y es justo que nosotros tengamos temor de Él y que guardemos sus mandamientos. Respeto, ¿eh? Un temor, sí, un temor de respeto y a la vez un temor de reverencia, un temor de apreciación del poder y de la dependencia, la soberanía de Dios. Él, ¿no? Y de su poder creador y todo lo demás. Me gustaría, un poder creador, sí, ver 3 mandamientos que aprendí, que vi del libro de Deuteronomio, que me gustaría compartirles, hermanos, que vi la necesidad de compartir estos 3 mandamientos del libro de Deuteronomio. Vamos a ver el primero entonces, en el capítulo 12, versículo 24 a 25. Entonces, Sí, es el capítulo 12, versículo 24 y 25. Todos estamos bien con el español, ¿verdad? English. Muy bien. Qué bueno, me alegra. Ok. Sí, entonces le damos lectura aquí al texto. Hay muchos mandamientos, mas queremos ver estos 3. Dice aquí, no comerás la sangre, sino que la derramarás en la tierra como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos de Jehová. En otra parte de la Biblia encontramos de que la vida está en la sangre, como razón para no comerla o ingerirla. De varios mandamientos que están en los, hicimos Pentateuco a los primeros 5 libros de la Biblia, vemos que en el libro de Hechos encontramos repetida esta petición, este mandamiento, cuando dice que no comáis de lo estrangulado. Es decir, de que este mandamiento es realzado a la vista de los apóstoles para nuestros días, asegurarnos de que no comamos sangre. Es muy importante este mandamiento y debe ser aplicado a la iglesia adventista. Vamos a ver el segundo mandamiento que dice en el 18, capítulo 18, versículo 11. Los mandamientos, promesas, bendiciones son para nosotros, como dice David, luz a mis ojos son tus palabras, cuánto anhelo tus mandamientos, con todo mi corazón, el guardarlos, también que sea nuestro deseo, al escuchar los mandamientos de Dios, que sea nuestra delicia, porque en ellos hay bendición. 18:11, vamos a leer este texto. Dice aquí. ¿18:11 de qué? Sí, hablamos del libro de Deuteronomio. Sí. Deuteronomio 18:11. Podemos, para el contexto, comenzar con el 10. Dice aquí, no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Entonces, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. La palabra que queremos ver brevemente es la palabra encantador. En el comentario bíblico nos menciona de que
el encantador, aquí que se hace mención, es una persona, o más bien la traducción literal es una persona que ata nudos. Aquí es importante de que veamos de que el tener amuletos, el tener nudos, el tener cosas que pensamos que nos evitaría el infortunio, es decir, las cosas malas, que eso no es bueno. Es decir, nosotros somos llamados para confiar en Dios, no para confiar en amuletos o cosas así. Veamos entonces, esto es para mí revelador, el ver aquí esta palabra encantador y su significado en el idioma original. ¿Sí? Vamos a ver, es uno más. So, encantador, disculpa. Sí. Encantador en su significado quiere decir atador de nudos. Sí, ata nudos. Sí, Ata nudos. sí persona que ata nudos. Sí, es decir, con el propósito de el Salmo, el propósito de hacer que sean como protección espiritual, cosas así. Entonces, Es espiritismo, básicamente. sí, sí. Hay personas que tienen una rana con dinero porque dice que le da suerte, otros tienen una ramita de no sé qué, son costumbres Sí. no de Dios. Ya, es que lo que me llamó la atención, bueno, Mónica, en sí es que la traducción de encantador, atanudos, para nosotros, la palabra nudos, es un rope y hacer un nudo. ¿Right? Nosotros conocemos que guías mayores había necesidad de aprenderse los 9 nudos, ¿no? ¿No? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. So, y la relación como que no la he encontrado. Encantador, atanudos, relacionas el hecho de que las personas tengan prácticas básicamente espiritistas. ¿Verdad? Sí, sí. Gracias. Yo pienso que es brujería completa. Eso es. Recuerden que las personas cuando llegan a buscar a una persona de esta clase, lo que la persona le entrega son objetos. Claro. Entonces la persona se lleva los objetos a su casa y los tiene en su casa y le sigue la enseñanza que le dio la bruja. Entonces es un nudo. ¿Sí? Es un nudo, ese es un nudo. Un amuleto. Okay. Right. Sí, sí. Es una prenda básicamente de la persona a la cual están en cuestión. Okay. Sí. Okay. Gracias. El siguiente, o sea, es el 23:14. Vamos a ver allí una cosa más, aunque no quiero que sea muy explícito, pero sí, vamos a leer el 23:14. Dice aquí: ciertamente Jehová tu Dios se pasea en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Amén. Por eso tu campamento deberá ser santo, de modo que él no vea en medio de ti alguna cosa indecente y se aparte de ti. Este versículo nos menciona lo importante que es la higiene. Es decir, de que impresionante que Dios puede ver algo sucio y dice aquí que se puede apartar. Por eso es importante que nosotros pues no tengamos algo indecente y pues en sí el contexto nos habla acerca de la higiene como algo importante, como un lugar donde Dios desea estar. Ahora, en la historia de Israel vemos que más que obediencia hubo desobediencia. Y es impresionante ver a Moisés intercediendo por el pueblo. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio acerca de Moisés intercediendo una vez que el pueblo cometió su pecado. Vamos a ir, pecado refiriéndonos, claro, a la estatua que dijeron Jehová que te libró de Egipto. Una gran aberración y blasfemia. Encontramos esto en Deuteronomio 9, 25 y 29. Y queremos ver, así, comparar, como dijimos antes, de tiempo antiguo y traerlo todo para tiempo presente.
Deuteronomio 9, versículos 25 y 29. Y dice aquí, vamos a leer del 24, dice, Una vez más. esto es Deuteronomio 9, versículos 24 en adelante. Habéis sido rebeldes contra Jehová desde el día en que yo os conocí. Ahora Moisés dice, yo me postré delante de Jehová, y fíjense esto, 40 días y 40 noches me postré porque Jehová dijo que os iba a destruir. Oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has rescatado por tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. No sea que los de la tierra de donde nos sacaste digan, porque Jehová no fue capaz de introducirlos en la tierra que le habéis prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Pero ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder, con tu brazo extendido. Amén. Gracias a Dios, el siguiente capítulo nos habla acerca de la restauración de Israel como pueblo de Dios. Es decir, la respuesta positiva de parte de Dios a la oración de Moisés. Es impresionante cómo el texto dice aquí de que Moisés se postró. ¿Cuánto dice? 40 días y 40 noches rogando, intercediendo por el pueblo de Dios. Es asombroso para mí cuando vi esto. Y aún sigue siéndolo. Y de este texto quisiéramos extraer de que cuando oramos con Dios podemos, con el uso de la palabra argumentar, podemos persuadir a Dios. Es decir, cuando Moisés le habla pidiendo el perdón para su pueblo, usa argumentos bien fuertes. Así también, cuando nosotros oremos a Dios, cuando le pidamos algo, especialmente intercediendo, los textos bíblicos, nuestro conocimiento del carácter de Dios, para que así, como incienso fragante, suba a Dios. Y Dios mira, amén, la oración, la escucha, ve a su siervo y contesta positivamente. Vemos en el siguiente capítulo cómo se hace una restauración, es decir, de que los levitas reciben su cargo y en sí vemos, se puede ver luego en diferente tiempo la restauración de Israel. Ahora, vemos que Moisés saca a Israel de Egipto. Ahora, Moisés es un tipo de un antitipo. Vamos a ver esto en Deuteronomio 18. Para quienes no conocemos qué es tipo y antitipo, nos referimos a una imagen que es a semejanza de un cuerpo, es decir, de una sustancia, de una realidad. Deuteronomio 18, Moisés sigue escribiendo sus discursos, él los dejó por escrito para que nosotros podamos siempre referenciarlos. Si también profetizaba de que iba a haber rey en Israel, se le ordena al rey leer la ley, el Torá, todos los días, como ayuda o como prevención para que no llegue a ser orgulloso. Deuteronomio 18 nos dice, les levantaré un profeta como tú, es decir, como Moisés, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. ¿Quién es este profeta? Es Jesucristo. Sí, es Jesucristo. Moisés habló de mí, y ahí lo está diciendo. Sí, amén. Me comparte nuestra hermana Mónica de que Jesús dijo, Moisés habló de mí. Sí, este texto explícitamente nos dice
la profecía acerca de Cristo Jesús mismo. Jesús librándonos, obra nuestra libertad. Ahora nosotros rumbo a la Canaán celestial, nuestra libertad del pecado. Profeta, otro profeta como yo, dice aquí Moisés. En Jesucristo encontramos la base, el fundamento del libro de Deuteronomio y así también de todos los libros de la Biblia. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 10, versículos 5 al 8. Cuando Pablo escribe sus cartas, él dice de que el misterio de Dios ha de ser revelado, de que él ha sido receptor del misterio de Dios para revelarlo a los gentiles y también aún a los judíos, aunque siempre los judíos tuvieron en sí escrito lo que vamos a ver. En Romanos capítulo 10, versículos 5 a 8, ¿cuál es el misterio? Dice aquí, y digamos en mente, hermanos, cuál ha sido la escritura bíblica que hemos leído al ver estos textos. Dice, Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto lo encontramos en el libro de Levíticos. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender a Cristo, ni quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, no digas quién va a subir al cielo, vamos a buscar a ver si encontramos a Jesús, o quién descenderá al abismo abajo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti o de mí está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. La Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí en estos textos lo mismo que dice, como leímos en referencia en el capítulo de Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. Es lo mismo. Más, aquí el Espíritu Santo nos enseña de que el mandamiento es Cristo Jesús. Es decir, de que nosotros creyendo en Jesús tenemos el mandamiento viviendo dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a ver esto en Deuteronomio 30, 11 a 14. Vamos a leer una vez más la lectura bíblica. Okay. Es una revelación, el misterio de Dios, de que nosotros podemos tener la ley, es decir, que Jesús es la ley. Jesús es el mandamiento, que Él vive creyendo en Él vive en nosotros. Y entonces, si tenemos el mandamiento viviendo dentro de nosotros, ¿qué es lo que sucedería? Transformación. Es una transformación, amén. Y esto lo vamos a ver en el versículo 6. Pero primero, del mismo capítulo, vamos a leer una vez más. La lectura bíblica dice, ciertamente este mandamiento que te mando, dice mandamiento, hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Cómo recibieron el mandamiento? Por la boca de Dios, por la voz. Vimos varios versículos, el 28:1, vimos también en otro texto que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí nos dice que recibimos el mandamiento. Si seguimos leyendo en Romanos, vamos a encontrar de que se cree por medio de la predicación, es decir, recibimos el mandamiento, recibimos la predicación de Jesús. Dice, y así entonces creemos. Y sigamos con la lectura. Dice, ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Ciertamente muy cerca de ti está la palabra. La palabra se hizo carne. Recordamos de Juan capítulo 1. Amén. En tu boca y en tu corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y termina la lectura para que la cumplas. Amén. Amén. Sí, Hablamos de que cuando el mandamiento mora en el corazón, cuando Jesús mora en el corazón, andamos según el Espíritu. Y contra tales cosas no hay ley que condene. La transformación que nos habla la palabra de Dios, lo vemos en el Deuteronomio también. No solamente Pablo escribe acerca de la circuncisión del corazón, sino también Moisés. Deuteronomio 36 nos dice así: Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, de que nosotros escuchamos de Jesucristo, creemos en Él mora en nosotros, el mandamiento mora en nosotros, recibimos entonces el amor de Dios, la circuncisión, y somos aptos para la vida. Gloria a Dios. Amén. Qué hermosura, cómo la Biblia nos revela los principios de vida, más aún que Dios nos ama y que desea que nosotros lleguemos a estar en armonía con Dios por medio de Jesucristo. Cuán importante es recibir la fe, la justicia de Dios, que es por medio de la fe a Cristo Jesús. Amén. 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 Y dijimos de Deuteronomio 8:3, donde nos habla de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, de que para vivir es necesario recibir de la palabra de Dios. Es Jesús mismo, que a nosotros nos es revelado por su palabra, o vamos a decir, por la predicación. Recibimos entonces al creer vida. Veamos brevemente unos textos más que de la boca de Jesucristo, que nos enseña acerca de cuando el mandamiento mora en nosotros, que vamos a guardar sus mandamientos, es decir, los de Jesús. Esto vamos a verlo en Juan capítulo 14, versículo 15. Todos seguramente conocemos este texto, pero vamos a refrescarlo una vez más. Dice aquí: si me amáis, Jesús nos dice, guardaréis guardad mis mandamientos. Vemos entonces de que amando a Dios, recibiendo la circuncisión del corazón por medio de la fe, entonces podemos amar a Dios y así guardaremos sus mandamientos. Sus mandamientos son amor. Y también Deuteronomio nos dice que los mandamientos, el mayor, están todo fundamentado a base de amor por Dios. Sí, los mandamientos no son gravosos, habiendo tenido la circuncisión del corazón. Vimos en Jesús de que Él es la palabra. Vimos en Jesús de que Él es el mandamiento. También Él es el camino. Vamos a ver esto una vez más en Deuteronomio capítulo 5, versículos 33. Dice aquí: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y para que prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a tomar en posesión. Jesús dice: yo soy el camino. Y aquí entonces de que para que vivamos tenemos que caminar en Cristo. Amén. Amén. Vamos entonces a finalizar. Y gracias, hermanos, por compartimos y nos gozamos en la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces
estos últimos textos que concluyen el discurso de Moisés. El último discurso que da antes de ir al descanso, es decir, un discurso hablando en forma para todo el pueblo de Israel. Él concluye con las palabras que vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30, una vez más el 30, versículos 15 y 16. Vamos a ver también el 19 y el 20. Dice aquí: mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida, Cristo, y el bien, la muerte, el pecado y el mal. Con el fin de que ames a Jehová tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. El 19, la segunda parte dice: escoge pues la vida para que vivas. Escoge a Cristo para que vivas. Amén. Cojamos a Cristo. Amén. Cada día. Tú y tus descendientes. Muy importante también, hermanos, es que el mensaje que hemos recibido lo compartamos. Dice: hablarás con tus hijos estando en el camino, estando a levantarte, que todos acepten a Cristo Jesús. Amén. A tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. Amén. Amén. Porque Él es tu vida. Aquí está el centro, diría humildemente Deuteronomio. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Amén. Es decir, Jehová Dios, Cristo Jesús, es nuestra vida. Él es nuestra prolongación de nuestros días. Cuando el mandamiento mora en nosotros. Si amamos a Dios. Para que habites en la tierra que Jehová juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y sabemos en sí de que en el antitipo, es decir, en su consumación, esta tierra es la Canaán celestial. Entonces, hermanos, es lo que el Señor puso en mi corazón, de compartirles del libro de Deuteronomio, preciosas promesas que encontramos aquí, de que Dios tiene el poder de circuncidar nuestro corazón, tiene el poder de transformar lo sucio en limpio, para que nosotros, teniendo a Cristo en el corazón, podamos caminar en novedad de vida, como dice Pablo. Y así entonces, amando los unos a los otros, amando a Dios, vivamos la vida abundante. Amén. Y nos enseña también la lección, el reposo de Dios. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Gracias, hermanos. Gracias. Si gustan, hermanos, podemos cantar un himno y entonces podemos tener la oración final. Si podemos poner el himno del cielo. Sí. ¿Qué número es? El 550. 550. Estoy en mi casa. Okay. No lo puedo. No sabes. Día Santo del Señor, ¿no? Día Santo, sí. Sí. Oh, 550. 12. No, que como el sábado no se terminó todavía. Ah, pero ya no vamos. 488. Bueno, ok. Vamos a vamos a cantar el 488, porque todavía el sábado eso todavía está arriba. 488, por favor. Y si gustan, vamos a repetir también. Andar con Jesús en su pura luz, en mis sendas su gloria ver.
y su voz se de oír, pues promete vivir por aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre Jesús estaré. Si trabajo y pena, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús yo tendré, pues alivia su amor y afán mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre Jesús estaré. El amigo eres, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que él diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre Jesús estaré. Amén. Vamos a ver. Padre que estás en los cielos, cuánta gratitud tenemos en nuestro corazón de que usted es tan amoroso con nosotros. Sí. Su palabra nos dice que como a quien corrige a su hijo, así te corrige Jehová. Oh Padre Celestial, es nuestro deseo ponernos bajo su dirección, aún bajo su disciplina, porque sabemos que usted endereza lo torcido. Sí. Padre Celestial, danos la fuerza para resistir su disciplina. Pedimos por favor, oh Dios, de que su gracia sea sobre nosotros. Amén. Agradecemos, Padre Celestial, la revelación de su palabra en la carta de Romanos que nos dice quién es el mandamiento, cómo recibimos la justicia que es, como dice su palabra, por fe. Amén. Rogamos, Padre Celestial, de que su fe esté en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, de su pueblo, Amén. de fe en fe. Es decir, Sí, que vaya creciendo. Por favor, rogamos en nuestro corazón la certeza de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Amén. Amén. Rogamos, por favor, por su gracia, de que nos ayudes a que así, Cristo morando en nuestro corazón, así circuncidado el corazón, podamos obedecer su santa ley y así Amén. ser felices, oh Dios, con usted. Amén. Por favor, pedimos de que nos acompañe, de que esté en nosotros, oh Dios. Por favor, pedimos su bendición para cada uno que estamos aquí. Nos acompañan en Zoom también. Por favor, nuestras familias, por favor, Padre Celestial, rogamos de que la bendición que hemos recibido la compartamos también a cada alma que usted abre el camino para que podamos compartir.
Por favor, le pedimos su bendición a todos quienes hemos participado aquí también. Y también, por favor, le pedimos de que bendiga a cada uno de los jóvenes. Deseamos, Padre Celestial, de que la iglesia sea llena y de que por su gracia podamos todos alabarle juntos. Amén. Y estar gozosos de estar bajo sus alas en su protección. Nos ponemos en su mano, por favor, Padre Celestial, agradecidos por su santo sábado que aún no concluye. Y le agradecemos por su presencia. Sí. Gracias, oh Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hermano, por venir. Amén. Deseosos entonces también de poder encontrarnos una vez más. Amén. Sociedad de jóvenes, el culto los sábados. Y también nos recordamos que los miércoles de la noche, a las 7, por medio de Zoom, tenemos nuestro servicio de oración también. Amén. 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 Gloria a su nombre. Estamos de bendiciones. Feliz sábado y feliz semana. Amén. Sí, amén.